Buenas tardes, jóvenes de Iglesia Familia Benecer Candelaria en Cartagena, Luruaco, Buenaventura. Los jóvenes que nos están viendo desde Bogotá y próximamente en San Antonio, Sucre. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. En esta tarde vamos a compartir una porción de la palabra, pero vamos a orar. Vamos a poner este momento en las manos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Como te sientas cómodo. Amado Padre, en esta hora, mi Dios, te damos gracias, mi Rey de la Gloria, te damos honor, mi Dios, porque solo tú te lo mereces, Señor. Doy gracias, mi Rey amado, por todo lo bueno que has hecho en mi vida, mi Dios. Doy gracias, mi Rey amado, por lo maravilloso que eres, mi Dios. Te pido, papá, que seas tú tomando el control de esta prédica, mi Dios. Seas tú, Dios mío, tomando el control de los jóvenes que están escuchando. Seas tú, Dios mío, en cada uno de ellos y en mí, mi Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, mi Rey amado, que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y pueda dar su fruto, Dios mío, en su tiempo, mi Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. La palabra se encuentra en Salmos 34, 9 y 10. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y bajo la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Dice: teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo. Los que temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. El tema de esta palabra es temor a Jehová. El título que le puse: te conviene, joven. Nosotros en nuestra juventud, por desconocimiento de la palabra o por no querer colocarla en práctica, a veces tomamos decisiones o accionamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. No se ve ningún temor de Dios en las cosas que nosotros hacemos, conociendo de la palabra. Y pues esos jóvenes que no conocen de la palabra, pues podemos ver tampoco, o sea, hay temor, tampoco hay esa, como en nosotros por acá, como decir, no tiene ningún remordimiento, como dice ese dicho, o sea, no tenemos ningún remordimiento al hacer las cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Por lo menos esta palabra, yo la leía y yo decía, o sea, el Señor tiene conocimiento de lo que nosotros necesitamos. El Señor tiene conocimiento que a veces nosotros pasamos necesidad, pero dice su palabra, lo dice, ¿verdad? Que si nosotros le tememos, si nosotros, pueblo santo de Él, le buscamos, confiamos en Él, nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar y además nos va a dar todo lo que necesitamos. Y por eso he traído dos beneficios que tienen los jóvenes para temer a Jehová. Y la primera es esa: tendrás todo lo que necesitas. El primer punto dice: teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo. Los que temen tendrán todo lo que necesitan. La misma palabra lo dice, todo lo que necesitan. Como les decía, el Señor conoce todo lo de nosotros, conoce nuestras carencias, conoce todo en cuanto a nosotros estamos pensando en lo que nosotros queremos como profesionales, pero necesitamos temer al Señor, necesitamos tener ese respeto hacia Dios. Ya en prédicas anteriores
se le ha dado el significado de que es temer a Jehová, que es tener ese respeto al Señor, porque sin temor no podemos decir yo amo a Dios. Entonces nosotros necesitamos temer al Señor para que Él nos dé todo eso que nosotros necesitamos. Y no le hablo de los deseos desordenados. Por ejemplo, yo voy al mercado a comprar un par de aretes, entonces salgo trayendo del mercado panties, blusas, de pronto una gorra. Son deseos, no son necesidades. Entonces el Señor conoce todo en cuanto nosotros necesitamos. Y si nosotros confiamos en Él, si nosotros tememos a Él, tenemos ese respeto ante Él, Él nos lo va a dar todo. Yo veía Lucas 19, Zaqueo. La historia es bastante conocida en el pueblo. Entonces, en Zaqueo 19:8, vamos allá, perdón. Lucas 19:8. Dice: mientras tanto, Zaqueo se puso en pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, te devolveré 4 veces más. Miren lo que dice aquí Zaqueo. Ya Zaqueo había recibido al Señor, ya Zaqueo había aceptado a Cristo Jesús en su vida. Y este hombre dijo: la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres. Y si estafé a alguien, lo dice ahí, te lo devuelvo cuadruplicado. O sea, que el dinero no es lo importante es tener a Cristo en nuestros corazones. Él sabía que teniendo a Cristo lo tenía todo. No necesitaba dinero o cantidades de dinero para ser feliz, o para estar bien. Yo decía: wow, este hombre, además que se arrepintió, o sea, enseguida entendió que Cristo es lo importante en nuestra vida. A ti, joven, que no conoces o eres visita, no conoces del Señor o apenas estás escuchando la palabra, yo te invito a que aceptes y creas en Cristo Jesús, así al igual que este hombre Zaqueo. No le importa lo material, que de pronto no, que si yo tengo tal cosa, después en el Señor tengo que regalarlo. No, que el Señor sabe y conoce nuestras necesidades y Él te los va a dar. No, como les decía, malos deseos o deseos desordenados al adquirir cosas que no necesitamos. No son necesidades, no son prioridades. Entonces nosotros tenemos que acercarnos, tenemos que temer al Señor, porque ¿a quién le conviene? A ti, joven, a ti te conviene. Pasamos al otro beneficio y es: no te faltará ningún bien. Al momento de estudiar e investigar la palabra bien, significa cosa buena, favorable, conveniente, bienestar o felicidad. O sea, que el Señor, perdón, está interesado en que cada uno de nosotros tenga bienestar, tanto económico o material, así como físico y emocional. Entonces, en esto, aquí no te faltará ningún bien. Vamos a leerlo en el Salmos 34, el 10, el versículo 10. Dice: hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Y mira lo que dice aquí al principio de esta: los leones jóvenes pasan hambre. O sea, que nosotros vamos a pasar necesidades, nosotros vamos a pasar dificultades. Y la misma palabra lo dice. Pero nosotros debemos de confiar en Cristo Jesús. Nosotros debemos de confiar en nuestro Señor. No te faltará ningún bien. Porque
sea, algo que el Señor me ha enseñado, que aunque tú vivas lo peor, por decirlo así, yo sé que muchas personas por fuera están viviendo cosas mucho más fuertes, crueles. Y a nosotros no nos faltará, porque nosotros pensamos que a lo que nos pasa a nosotros, eso es lo peor, lo que no me voy a levantar de ahí, o sea, lo más cruel del mundo, no sabiendo que hay personas que están viviendo cosas peores. Por ejemplo, en Ucrania, a lo que se está viviendo en Rusia, también, porque igual él le está bombardeando, pero igual está eh, disminuyendo su economía. Ucrania sí, de pronto está perdiendo gente, pero está firme en su economía. ¿Y sabes qué? Como dice aquí, un pueblo pasa hambre. Es carencia de alimentos. O sea, si uno no se alimenta, nuestro cuerpo físico se muere. Entonces nosotros, de pronto sí, lo vemos por televisión. Y nosotros creemos que nosotros lo que estamos viviendo nosotros es mucho peor y no, o sea, nosotros debemos de agradecerle al Señor por lo que nosotros tenemos hoy, por lo que Dios a nosotros nos ha dado. No ir a buscar o solucionar las cosas a nuestra manera, porque hacemos lo que no le agrada al Señor. Entonces, no vamos a tener ese temor y el Señor no nos va a bendecir y nos va a librar de las necesidades. Porque si yo no confío en el Señor, si yo estoy haciendo lo que a mí me parece, el Señor te va a ayudar, no, porque tú no estás obedeciendo al Señor, estás obedeciéndote a ti mismo. Si nosotros queremos temer al Señor, aquí en el versículo, en el Salmo 34:12, sí, en el versículo 12, ¿por qué nos conviene a nosotros como jóvenes temer al Señor? Dice, ¿quieres vivir una vida larga y próspera? El versículo 12. ¿A qué joven no le gustaría vivir una vida larga y próspera? Próspera, porque el Señor quiere bendecirnos en todo, tanto en lo material como en lo espiritual, tanto en lo emocional. En todo el Señor quiere prosperarnos. Y mira la pregunta que dice ahí, por eso a nosotros nos conviene temer al Señor. Entonces, si nosotros queremos esta vida próspera, nosotros tenemos que temer a Jehová. Y dice, versículo 11 dice, vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer a Jehová. Dice el 12, ¿quieres vivir una vida larga y próspera? El 13, entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Nosotros últimamente no nos está temblando la lengua ni el pulso para decir mentiras. Y esto no le agrada a Dios. Decir o inventar un chisme. ¿Está bien que yo esté mal en algo y yo tenga que mentir? O sea, echarme, por decirlo así, otro muerto encima. No, eso no está bien. Porque si yo hago algo que no es conforme a la voluntad de Dios, yo tengo que reconocer, ahí se muestra ese temor de Dios, ahí se muestra ese amor a Dios. Si yo estoy acostumbrado a decir mentiras, ¿será que estoy amando a Dios? No, joven, visita. Hoy es día que si tú quieres tener una vida larga y próspera, es necesario de que busques de Cristo y de que hagamos su voluntad. Igual a los ministros, es necesario de que nosotros detengamos, refrenemos nuestra lengua, a no estar hablando engaño y decir mentiras, porque esto no es conforme a la voluntad de Dios, esto no es temer a Dios. Dice el último, el versículo 14, perdón, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla.
Entonces, mira lo que dice en esta, o sea, apártate del mal y haz el bien. En cuanto dependa de nosotros, nosotros debemos hacer el bien, no estar haciendo las cosas mal. Yo analizaba y la historia de José, la mujer de Potifar. Este joven, ella que iba a hacer más bien a violarlo, por decirlo así. Y este joven de pronto, nosotros acá en la Candelaria o en Colombia, en la costa, no iban a desaprovechar esa oportunidad, o en la Candelaria ese balache, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo este joven? Este joven huyó de eso. Nosotros, al igual que él, nosotros tenemos que huir. Si esto yo sé que está mal, yo debo huir y no hacer lo que está mal. Si yo sé que me tienta la mano de agarrar ese vaso que está ahí, yo sé que no es mío. Yo tengo que huir de eso porque eso no es conforme a la voluntad de Dios y me va a hacer daño a mí, porque a Dios en nada le afecta que nosotros seamos lo que querramos ser, pero a nosotros mismos sí nos afecta. ¿Y qué temor de Dios hay ahí? Ninguno. Entonces, de nosotros depende hacer el bien y apartarnos de lo que es malo, de lo que la palabra nos enseña que está mal. Que la palabra esto sí lo dice. Nosotros no debemos mentir, que nosotros no debemos robar. Todas estas cosas la palabra sí lo dice. Porque nos enseñaban que todo no está en la palabra, ¿verdad? Como la carrera universitaria que tú vas a estudiar. Pero esto en la palabra sí lo dice, el Señor nos enseña a diario a través de ella. Entonces es necesario de que nosotros temamos al Señor y podamos dejar estas cosas que no son conforme a su voluntad para poder mostrar ese temor a Dios, para poder mostrar ese amor a Dios, ese respeto a Dios, porque ni siquiera es a los hombres, sino a Dios, ese Dios que te creó en el vientre de tu madre. Que miren lo que estamos viviendo hoy, las mujeres pueden abortar ya sin ninguna consecuencia ni nada, porque ese es su cuerpo, su decisión, no es así. Entonces, si el Señor a nosotros nos creó en el vientre de nuestra madre, fue el mismo Señor, porque eso no es que lo hiciste y ya, no, el Señor permitió que esa vida estuviera allí, o esté allí. Entonces, nosotros debemos de despertar. Si queremos tener una vida próspera, si queremos tener estos beneficios, tendremos todo lo que necesitemos y no nos faltará ningún bien. Nosotros tenemos que temer al Señor, no haciendo estas cosas que estamos haciendo mal. No hablar lo que no es. Siempre hacer todo conforme al Señor. Decía ahí en el último versículo, leímos en el 14. O sea, busca la paz y manténla, esfuérzate por mantenerla, que en tu corazón haya paz y no haya guerra o discordia siempre. Porque esto nos conviene a nosotros, tener un corazón en paz, que aunque yo no tenga de pronto un desayuno, pero estoy en paz con el Señor y conmigo mismo. Porque yo sé que el Señor no me va a dejar morir de hambre y de algún lado va a proveer para que yo me alimente. Entonces, este ha sido el mensaje que he traído en esta tarde. Yo te invito ahí porque yo sé que esto ha hecho y va a ser mella en nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por esta tu palabra, mi Dios. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor. Esfuérzanos, mi Rey amado, a temer, Dios mío, porque a nosotros, Dios, como jóvenes es que nos conviene, mi Rey amado, buscarte, Señor, tener ese respeto hacia ti, mi Rey de la Gloria. Ayúdanos, Dios mío, a poder obtener todos estos beneficios, mi Rey de la Gloria, tener esa vida próspera, Dios mío. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te doy gracias, mi Rey amado. Gracias por cada joven, mi Rey de la Gloria. Te doy gracias por esta tu palabra, mi Dios. Pido, Señor, que seas tú bendiciendo, mi Rey amado, a los jóvenes ministros, jóvenes visitas, mi Rey de la Gloria.
Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.